Buenas tardes, buenas noches o buenos días o la hora que nos estés escuchando. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Aquí tenemos el gran honor de tener con nosotros a nuestro participante del día de hoy. Preséntese, muchachos. Mi nombre es Meline Birmingham, soy estudiante de la licenciatura de Psicología en la Universidad de Panamá de primer año. Mi nombre es Gianmarco Ávila Álvarez, al igual estudiante de la Facultad de Psicología de primer año. Y yo sería el presentador, Benjamín Evans, igualmente. Tenemos el gusto de presentarles nuestro tema de este episodio del podcast llamado Cultura y Comportamiento. Vamos a estar dividiendo este tema con bloques y cada bloque va a tener 2 preguntas que los muchachos van a responder. Bien, el primer bloque sería bases biológicas y evolutivas de la cultura. La biología nos da predisposiciones, pero la cultura decide cómo se expresan. Autores como Marvin Harris, con la distinción entre lo ético y lo émic, plantean que hay rasgos que son universales, como vienen siendo el lenguaje y la cooperación, o características que son propias de cada sociedad, como vendrían siendo las comidas típicas, etc. Bien, aquí quiero hacer la primera pregunta a los participantes del día de hoy. ¿Dónde está la línea entre lo que traemos de fábrica, es decir, de nuestro nacimiento, como especie, y lo que aprendemos según el lugar donde nacemos? ¿Ok? Yo creo que lo principal es entender qué viene siendo el código genético con el que nacemos. Venimos con predisposiciones como nuestro color de cabello, nuestro color de piel, nuestro color de ojos, qué tan larga va a ser nuestra nariz, qué tan cortos o largos van a ser nuestros brazos, cuestiones más fisiológicas. Y cuando hablamos de lo que sigue, pues lo que vamos aprendiendo, vamos arraigando a nosotros roles de género, normas sociales, cosas que nos acompañan, que si bien están presentes en la sociedad todo el momento, cuando nacemos no nacemos con esa perspectiva del mundo, la vamos adquiriendo a medida que vamos creciendo. Como comenta mi compañera, con mucha razón tiene de que nosotros cuando venimos acá al mundo, obviamente venimos con características genéticas de nuestros padres y muchas características que vienen, por ejemplo, el lenguaje o ese tipo de características físicas, también rasgos físicos que vienen de nuestros padres, como por ejemplo, nosotros que nacimos aquí en Panamá, obviamente nuestra lengua primaria es el español, ya que nuestros padres hablan español y ese es el idioma primordial y principal que vamos a aprender, ya que viene desde rasgos genéticos. Bien, excelente intervención por parte de los participantes. Aquí tendríamos la segunda pregunta. Frank Boas, considerado el padre del relativismo cultural, sostenía que no existe una cultura superior a otra, solo formas distintas de resolver los mismos problemas humanos. Entonces aquí tendríamos la pregunta: si todas las culturas enfrentan necesidades similares como el alimento, el orden social, la transmisión de conocimiento, ¿por qué las soluciones que encontramos son tan distintas entre sí? Desde mi punto de vista, muchas de nuestras culturas tienen diferentes cosas, como menciona el compañero, que vienen costumbres que ya vienen predeterminadas a la hora de que nosotros nacemos, que es como el que es alimentarnos, el tomar agua, nuestras necesidades básicas que ya vienen desde un rasgo biológico a la hora que nacemos y son cosas predeterminadas que como seres humanos, obviamente un bebé se le tiene que enseñar cómo realizar estas necesidades, lo que es comer y eso que es base de todas las diferentes culturas, países o de donde nazca, es algo predeterminado que todos los seres humanos deben aprender, que fundamenta nuestros padres a la hora que nacemos. Y ya vienen los otros rasgos culturales que van dependiendo de en la cultura que estés, en el país que estés y las costumbres que tengas. Es decir, un bebé que nace en India, un ejemplo, obviamente, al igual que nosotros que somos de Panamá, el bebé que nace en India también tiene que aprender estas necesidades básicas
pero en el proceso de crecimiento es completamente distinto al de nosotros, porque ya desde que ellos nacen tienen estas diferentes costumbres, actividades culturales que los van fundamentando en la sociedad del país. Es decir, estas tradiciones que por ejemplo tienen en India de la alabanza a los dioses, las danzas, las diferentes actividades comunitarias y culturales que tienen, se les va forjando desde bebés, ya que es algo predeterminado en el país y es fundamental, ya que es una costumbre del país que ha logrado prevalecer mediante generaciones hindús. Ok, retomando el argumento de mi compañero de que es por una cuestión cultural, yo también añadiría ahí una cuestión política, principalmente porque a medida que ha evolucionado la humanidad en diferentes lugares, ha evolucionado de forma distinta. No podemos decir que la política que tenían los españoles en la época precolombina es igual que la de los indígenas. Ellos tenían sus propias normas, su propia religión, su propia cultura. Y yo siento que esto también se da por el espacio en el que evolucionan. Si bien los españoles evolucionaron en un lugar más frío, un lugar con más movimiento, con más densidad de población, aquí había un poco menos y la tierra brindaba un poco más de sustento hacia la sociedad, entonces liberó algunos tipos de cargas, dejándolos evolucionar más en otros sectores, porque los mayas ya tenían su propio sistema matemático, tenían su propio sistema de irrigación, tenían un montón de cosas que, por ejemplo, en Roma también tenían. Eso nos lleva como al núcleo de la pregunta, que si bien tenemos las mismas necesidades y si bien evolucionamos de una manera, se podría decir que parecida, al final la posición geográfica donde se haya evolucionado termina afectando la manera en la que se evolucionó. Correcto, añadiendo una pequeña parte a lo que dice mi compañera, con mucha razón, ya que, por ejemplo, nosotros que obviamente los indígenas, aztecas, mayas, en este caso los mayas de México, a diferencia de las personas que, por ejemplo, nacieron en Groenlandia, tienen un diferente, porque el clima y la posición geográfica habla mucho sobre el proceso de crecimiento que tienen. En sí, los mayas tenían la oportunidad de poder avanzar con la agropecuaria, la agricultura, que los ayudaron a sustentarse, a aprender, a innovarse por el clima y las circunstancias geológicas, a diferencia de que las personas que nacieron en Groenlandia, por sí, un país únicamente frío, en donde las áreas verdes prácticamente no existen, únicamente la nieve, tienen obviamente una gran dificultad a la hora de sustentarse desde sus inicios a cómo conllevar el proceso de biológico y de crecimiento de cada ser humano. También, por ejemplo, en Groenlandia, como tú lo pones, yo siento que podían encontrar más pescado, más carne. Exacto. En cambio, de este lado también había como más frutas, más verduras, cosas que se podían sacar de la tierra. Y cada cultura como hizo lo que podía para sacarle provecho a los recursos que tenían disponibles en ese momento. De ahí los platos típicos que se pueden originar de lo que tenían para cocinar. Y yo también he visto que por lo menos en China, sabes que en China normalmente se dice que se comen un montón de cosas extrañas, pero al haber tanta gente, la gente tuvo que aprender a sobrepasar periodos de hambruna comiendo lo que se pudiera encontrar. Exacto. Y eso no es necesariamente algo malo, es algo adaptativo de una sociedad que se va adaptando a los problemas que tienen, igual que el comercio, el opio y todo eso. Trabajaron para exportar lo que tenían para poder evolucionar como y hoy en día esos platos, como menciona mi compañera, que muchos vemos que son raros, o que cuando mencionan que China hacen esto, o sopa aleta de tiburón, todo el mundo es como que wow, como que pato, todas esas cosas, pero es porque de costumbre ya ellos con ese sustento cuando se estaban originando era lo que comían. Entonces hoy en día esos platos han prevalecido como originarios y se les ha dado estos nombres de exóticos, de únicos en el mundo, pero al final son con lo que ellos se fundamentaron para poder sustentarse y poder proyectar la supervivencia y la coexistencia de toda
el país y su raza. Otro ejemplo, en países de Europa se comen caracoles. Ujú. Yo en mi vida he probado un caracol y no se me antoja probarlo. Entonces ya es como, si acá también se come, por ejemplo, la patita de puerco, Ujú. en algunos lugares me imagino que tiene que ser raro comer eso. Exacto. Y es adaptación y son los recursos que hay y la manera en la que se evolucionó para construir una gastronomía. Y asimismo se construye lo que se hizo en la pregunta. Se construye todo el sistema para satisfacer nuestras necesidades básicas. En el contexto en el que la evolución es diferente en cada lugar, se puede decir que de ahí nacen las diferencias que hay entre cómo se satisfacen esas necesidades en cada país. Diferencias culturales. Opino lo mismo que los participantes, aunque, o sea, ¿cómo explicarlo? Hay diferencias entre las similitudes que hay, como por ejemplo, en algunas sociedades se puede practicar la pesca, en otras sociedades la agricultura, pero de igual forma tienen el mismo fin, obtener alimentos para que los miembros puedan sobrevivir. Entonces, es como que sí, la posición geográfica y la cultura en sí de estas sociedades hacen que tengan que resolver sus problemas de cierta manera, pero todas las sociedades tienen como que preparar mecanismos similares para poder resolver problemas comunes. Entonces siento que se puede abordar bien este primer bloque, así que vamos con el segundo, que vendrían siendo las normas sociales, los roles sociales y el género. Bien, Erwin Goffman comparaba la vida social con una actuación, donde cada persona interpreta un papel según el contexto y las expectativas del público. Aquí tenemos la primera pregunta del bloque 2. Los roles sociales, como ser estudiante, padre o un profesional, ¿nos dan identidad o terminan limitando quiénes podemos ser? Yo opino que si bien hay roles que son malos, que te los arraigan, como ser ladrón, como ser policía, no, mentira, como hay muchos roles que están relacionados con un aspecto negativo. Hay roles que son positivos, como por ejemplo ser hermano, ser padre, ser madre. Yo pienso que esos roles de verdad que terminan construyendo una identidad social, porque al final el ser humano es un ente social, tenemos que socializar por ley biológica. Y que tú seas estudiante y que te interesen temas, por ejemplo, de psicología, y construyas un espacio de identidad con otros estudiantes, se siente bien, porque estás al final compartiendo lo que te hace sentir bien, lo que te gusta, arraigando esa identidad a ti mismo. Esa es mi opinión. Ok, en mi opinión, como dice mi compañera, tiene toda la razón, ya que aparte de las diferencias sociales, obviamente nosotros somos seres que necesitamos una identidad y la manera en la que nos presentamos ante la sociedad. A la hora que nosotros empezamos, eso es un proceso, más en los roles sociales que empezamos desde niños. Nuestro rol como niños, nos aprenden que nuestro primer rol es ser estudiante. Ser un estudiante, estudiar, es para lo que muchos padres, principalmente por la sociedad, se denotan para sus hijos que el primer rol sea, o dependiendo, si eres hijo único, muchas veces únicamente estudiar. Si eres hermano mayor, principalmente para los mayores, tienen diferentes roles familiares con sus hermanos, hermanitos o lo que sea. Y entonces obviamente nosotros vamos creando nuestro rol social a la hora que vamos creciendo. Primero en la escuela somos estudiantes, a la hora que pasamos de la escuela a la universidad, ahí da un salto principal, ya que obviamente la escuela, dando general en todo lo que nosotros estudiamos, que es puro conocimiento general e importante que debemos tener a la hora que nosotros decidimos que vamos a estudiar. Obviamente nuestra personalidad y nuestra aura e identidad va forjada a eso que deseamos estudiar, como dice mi compañera, que obviamente alguien que va a estudiar psicología es porque le gusta, y entonces nuestra personalidad y nuestro rol se va forjando mediante lo que nos gusta. Es decir, que ya cuando nos graduamos de psicología, obviamente nuestro rol laboral va a ser un psicólogo. Los que estudian derecho, su rol laboral al final va a terminar siendo un abogado o lo que dependa. Pero también los roles van mucho con
nuestras características sociales, las cosas que nos gustan, nuestros gustos, cómo nos identificamos y relacionamos mediante tanto nuestro cómo hablamos, cómo nos presentamos, nuestros valores, principios, fundamentos, educación y mentalidad. Ok, y volviendo al tema de la pregunta, ¿tú crees que los roles sociales pueden llegar a limitar quién eres? No, los roles sociales, dependiendo, creo que podrían limitar en casos de que muchas veces personas que tienen diferentes situaciones en su vida, obviamente, como tienen un ejemplo, una madre soltera que tuvo un hijo en una minoría de edad, obviamente su rol se ve afectado por lo que ella quiera cumplir en la vida, ya que tiene que a contemplarse al rol de ser madre, pues porque tiene un hijo. Entonces, como tiene un hijo anticipadamente, no llegó a forjarse profesionalmente, pues muchas veces tienen que acomplejarse a este rol inmediato de ser una madre, y eso obviamente te limita a poder continuar muchas cosas en tu vida que te forjan tanto en tu rol profesional, social o de lo que tú quieras ser. Sí, bien te limita. Yo siento que el ser madre, no a una edad temprana, ya a una edad en la que tú tienes un rol social ya construido. Exacto. Tú puedes llevar las dos de la mano. Puedes ser madre y puedes ser profesional. O puedes ser padre y puedes ser profesional. O si no quieres, puedes ser profesional de un ámbito y puedes ser profesional de otro. Excelente. Bien, tenemos la segunda pregunta de este segundo bloque. Margaret Mead, en sus estudios sobre distintas sociedades, mostró que comportamientos considerados típicamente masculinos o femeninos en una cultura podían invertirse por completo en otra. Bien, tenemos la pregunta: ¿qué tan biológicos son realmente los roles de género y cuánto de lo que asumimos como natural es en realidad aprendido? Ok, en mi opinión, basada en los roles de género biológicamente, obviamente hoy en día vemos muchísimas diferencias sociales desde el principio de nuestros tiempos, como seres humanos que ya han evolucionado y han cambiado en nuestra sociedad. Biológicamente se dice o se excusa entre la sociedad de que las mujeres tienen un rol diferente a lo de los hombres y que las mujeres no pueden hacer lo mismo que los hombres, viceversa. Pero como vemos, ya en los tiempos han cambiado. Hace mucho tiempo atrás habían labores que únicamente decían que eran para mujeres, tanto labores como para los hombres. Algunos ejemplos de carreras modernas o labores son, por ejemplo, ingeniería industrial, electromecánica, náutica, que se evaluaba de que en los tiempos de antes únicamente los hombres eran los que tenían esta capacidad biológica por su fuerza, por su masculinidad, digamos, para poder realizar estos trabajos que son fuertes en sí, estas ingenierías, arreglar, reparar, mecánica, y que las mujeres obviamente tenían que o participar en cedería, diseño de moda, cosas así, ya que era lo más... No quedarse en la casa siendo... O quedarse en la casa siendo madre y cuidando a los niños. Y muchas veces ni siquiera los hombres permitían que estas mujeres pudieran realizar, por ejemplo, diseño de moda o bisutería, porque tenían que estar con sus hijos únicamente cuidándolos. Y como vemos ya hoy en día eso ha cambiado mucho. Y ya podemos ver que hoy en día hay hombres que inclusive son diseñadores de moda, que han presentado niveles de costura, al igual que ya vemos mujeres en mecánica, arreglando carros. Regresamos. Después de un par de problemas. Tuvimos un par de problemitas técnicos, pero no pasa nada. Ya vamos a seguir con nuestro podcast y entramos ya en el último bloque, en el bloque 3. Estaremos dando las últimas 2 preguntas. Bien. Clifford Geertz definía la cultura como una red de significados compartidos que damos
a nuestras propias acciones, más que un conjunto de reglas externas. Pregunta: ¿cómo distinguir entre un comportamiento que es genuinamente personal y uno que simplemente reproducimos porque así son las cosas en nuestro entorno? Ok, siento que esta es una pregunta complicada porque normalmente todos los comportamientos que podemos o llegamos a tener son producto de un montón de contenido que hemos consumido, llámese regaños de nuestros padres, retroalimentación de las personas a nuestro alrededor. Por eso hay personas que no se comportan de la misma manera con los amigos o con figuras de autoridad, porque son comportamientos que son aprendidos. Yo siento que un comportamiento que puede ser personal serían las cosas que llegamos a hacer cuando estamos solos. Van a cerrar las puertas, tienen que apurarse. ¿Qué? Porque acuérdense que todo cierra. Ya los profesores están yendo, todo el mundo está yendo. No me digas eso. Bueno, ya cuando el señor se vaya podemos irnos. Como dije, cuando un comportamiento puede ser completamente personal es cuando estamos solos, cuando nadie nos ve llegar a la casa, acostarnos. Cada quien tiene su propio ritual para ciertas cosas, pero yo siento que eres simplemente tú cuando estás solo. No tienes la presión de que te esté mirando una visión externa. Ajá, como comenta mi compañera, con mucha razón, un comportamiento que es personal, muchas de nosotros, muchas personas obviamente lo guardamos en nuestra privacidad de la manera que nos comportamos a la manera que queremos que nos vea la sociedad. Obviamente una persona profesional tiene una conducta privada en la manera como se comporta en su privacidad o con personas allegadas a esa burbuja privada, a diferencia de cómo una persona se comporta en su ambiente social, universitario, laboral, escolar, familiar muchas veces, porque muchas veces hay grupos familiares que tienen conductas muy estrictas, muchos tipos de normas del habla, educación, principios que obviamente son fundamentales, pero tenemos una manera de comportarnos un poco más suelta cuando estamos solos, cuando estamos con nuestra Gente pareja, de confianza. gente de confianza, amistades, a diferencia de cómo nos comportamos nuestra mamá, nuestro papá, que ahí sí debe haber una diferencia importante que va en base también a los roles, ya que obviamente yo no puedo hablar de una manera suelta o muy... vamos a decir, soez, palabras o comentarios con ellos que son mis amigos. Aquí no lo puedo hacer, obviamente, con mi mamá y con mi papá, porque es una norma que va forjada de que, obviamente, nuestros padres no son nuestros amigos y tenemos que tener respeto y ese nivel de confianza fijo. Uh-huh. Otra cosa que yo siento es que normalmente la gente piensa que tiene mucha personalidad, pero la mayoría de personalidad que nosotros tenemos es un cúmulo de contenidos, de cosas que hemos viendo, de anécdotas que nos han ido pasando, que van forjando poco a poco nuestro carácter, exactamente. Entonces yo siento que inevitablemente casi todo es aprendido en esta vida y puede que tengamos buenas referencias y hayamos aprendido de una manera correcta, o puede que no, y nuestros patrones de crianza simplemente hayan creado un adulto que no es funcional, o a una persona que tiene carencias emocionales, o una persona que no sabe cómo lidiar con sus emociones, porque eso se tiene que enseñar. Nadie nace con el conocimiento de nada, e incluso nos enseñan a caminar, tenemos que aprender a gatear, y si tenemos que aprender a utilizar nuestras habilidades motoras, ¿cómo no vamos a aprender a usar nuestras habilidades emocionales o nuestras habilidades sociales? Bien, entonces ya vamos con la última pregunta de este podcast. Gers of Tede, con su teoría de dimensiones culturales, mostró que rasgos como el individualismo o el colectivismo varían enormemente entre países y explican muchos malentendidos interculturales. Aquí tendríamos la última pregunta del día de hoy. En un mundo cada vez más globalizado, ¿la diversidad cultural se está perdiendo o simplemente está tomando nuevas formas? En mi punto de vista, está tomando nuevas formas. Ya hoy en día las culturas se comparten de diferentes maneras. Ya aquí todo el mundo, todo lo que es tendencia a los diferentes países, todo el mundo lo quiere probar, todo el mundo lo quiere aprender, todo el mundo quiere viajar, todo el mundo quiere conocer.
monumentos, lugares históricos, historia, lenguaje, comida, gastronomía, todo. Hoy en día todo el mundo desea aprender de las diferentes culturas, las que más le llaman la atención. A algunos les gustan más las tendencias. Por ejemplo, uno de los países que tiene por más tendencia es Corea. Corea es uno de los países con más tendencia en todo el planeta Tierra, que obviamente, como sabemos, con su música, con sus tradiciones, llama la atención de mucha gente internacionalmente, que todo el mundo quiere aprender coreano, ir a Corea, vivir en Corea, y idolatran todos estos diferentes conocidos, como son estos grupos de K-pop, que es un género musical, es un movimiento que ha impactado de manera muy grande internacionalmente, y vemos cómo estos grupos de K-pop salen de Corea hasta Latinoamérica, América, y se popularizan de la misma manera en todo el continente, los continentes, tanto americanos hasta europeos. Una cosa muy importante que permite la globalización es que por lo menos antes se tenía como más conocimiento de ciertas cosas. La globalización siempre la ha dominado Estados Unidos. Las películas gringas llegaron a Latinoamérica mucho antes de que llegaran cosas coreanas o de Bollywood o no sé qué. Siempre hemos visto, por eso yo siempre crecí con la idea de que la universidad iba a ser como una película gringa, o que high school iba a ser como Victorious, porque crecí viendo mucho este contenido y lo pasaban por cadenas nacionales. Creo que en Telemetro pasaban iCarly o Saki Cody, y eran cosas con las que uno aprendió a encontrar patrones y como adaptarlos a nuestra propia cultura y desear que fuera así. Y cuando crecimos vimos que no estábamos en el mismo contexto social para nada. Entonces, volviendo al tema de la globalización, siento que ahora está tan fuerte la globalización que una señora de Los Santos, por ejemplo, puede llegar a ver una novela coreana y en español. O sea, siento que ya la cultura se ha vuelto algo más adaptable para otras culturas, permitiendo que se pueda consumir de una mejor manera y teniendo estas ganas de probar, de ir a ver, de conocer, como explica mi compañero. Y eso permite que se viva diferente. Sin embargo, por lo menos aquí en Panamá, yo siento que tenemos una fuerte identidad nacional, tenemos una fuerte identidad cultural, y nuestras tradiciones, yo que vengo del interior, puedo decir que no se están perdiendo, es más bien se conservan. Y mi generación, por ejemplo, es una generación que disfruta mucho los bailes, disfruta mucho el folclore, disfruta mucho el típico, disfruta mucho ese tipo de cosas. Entonces yo no siento que se pierda, pero como dice mi compañero, se expresa de una manera diferente. Estamos cambiando, pero se sigue valorando esa parte de la cultura. Exacto, también tomando en ejemplo con lo que ella dice, de que obviamente nosotros más acá en Panamá, por experiencia, crecimos más con diferentes películas, series, cosas americanas principalmente, mucho mercado americano y comercio americano, que todo el mundo veía eso de que yo quiero vivir, que cuando entre a la escuela me voy a sentir como High School Musical, como ese diferentes tipos de películas que veíamos en nuestro entonces. Y obviamente por el contexto social nos damos cuenta de que es diferente, y tanto no únicamente tampoco por el contexto social, lo digo porque aquí en Panamá también hay universidades que son prácticamente iguales a las de Estados Unidos, pero obviamente las culturas y las tradiciones son diferentes y el ámbito social es diferente. Un claro ejemplo que puedo decir por experiencia es que nosotros vemos aquí en las universidades americanas que existen todos estos de fraternidades, estas diferentes actividades universitarias, que fiestas, esa gente es más fiestera que nosotros. Y esas fiestas son fiestas, como no se lo imaginan. Y a diferencia de que muchos de nosotros que ya quiero que hagan estos novatadas, estas cosas acá son diferentes, no se expresan de esa manera, porque también acá en Panamá mucha gente es un poco más reservada en aspectos así comunitarios, dependiendo de los diferentes ambientes, ¿no? Sí, pero yo siento que eso es más en la ciudad, porque por ejemplo en mi pueblo, en Agua Dulce, están los carnavales, están todo ese tipo de San Pedro, San Juan, todo eso. Y son
actividades culturales que al final reúnen a una cantidad de personas que están celebrando Holgorio. un holgorio, y todo eso de los carros, las carrozas, Sí, las reinas empolleradas, todo eso siempre está presente y es una tradición que se repite todos los años. Y puede ser por el alcohol, puede ser por la fiesta, pero a la juventud le gusta. Le encantan los carnavales, eso es lo que más aman. Y no solo los carnavales, también Bailes. los bailes. Por ejemplo, las milpolleras también. Ajá, las milpolleras, todo eso. O sea, mi cuñada tiene 16 años. Ella fue a las milpolleras. O sea, es una cosa que yo siento que se está volviendo como popular participar en ese tipo de actividades culturales, y eso está bien porque mantienen la cultura del país. Exacto. Y nos ayudan a reforzar nuestra identidad cultural como jóvenes. Exactamente, yo opino igual que los participantes. Yo siento que la cultura no se está perdiendo, simplemente está tomando nuevas formas, nuevas ramificaciones. Tanto el contenido que vemos en las redes sociales, como por ejemplo viajar a otro país. Nosotros viajamos a otro país, llevamos nuestra cultura a ese país. Y ese país también nos da su cultura. Entonces, como hay una mezcolanza entre las culturas, yo siento que sí está tomando nuevas formas. Le damos muchas gracias por ver nuestro podcast. Muchas gracias a los participantes por darnos sus opiniones. Y perdón por las interrupciones. Exactamente, perdón por los problemas técnicos. Ajá. Muchísimas gracias por ver, por estar con nosotros. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Muchísimas gracias. Gracias. Au. Día Girls of Diana. Yes of Tede. Tede. Ajá, vamos a decir que si no lo pongo con el traductor de Google. Geert Hofstede.